¿Está bien? Entonces, lo que me quedó es que esto es igual a menos la integral sobre d de f de 3 de xy, φ1 de xy, de dx, de dy. Luego, probamos que la integral de la superficie f3 por la normal, diferencial de superficie, es igual a la integral sobre d de f3 de xy φ2 de xy menos f3 de xy φ1 de xy de dx de dy. ¿Está bien? Y esto era igual a la integral sobre omega de la divergencia del campo F diferencial de volumen. Y ahí sí se terminó la demostración. ¿Se entendió? Fíjense que es muy parecido esto es lo importante de haber hecho primero como el caso de Green y todo, es la misma técnica, digamos, no puede ser es un poco más engorrosa porque tengo más variables, pero es la misma técnica, es la misma manera de demostrarlo. En el fondo es el mismo truco. ¿Está bien? Pero me dicen si quieren preguntar algo o si avanzamos. El silencio juega para mi favor. Ahí, perdón, al final la última igualdad sería la integral triple de la derivada parcial de f3 sobre z, ¿no? Acá es la divergencia de F3. De F, perdón. Me estoy poniendo mal. Si lo escribo así, como lo escribí yo, esto está mal escrito. Acá esto es F3. A ver, vamos a ponerlo bien porque ya que me hiciste la observación, que me parece buenísima, vamos a escribirlo bien. Y apurado, como siempre, me equivoco. Acabamos de probar esto nosotros, que la integral sobre S de 0, 0, F3 contra la normal era igual a esto, y esto es la divergencia ¿sí? Si quieren así. Esto es la derivada de la f, sería medio raro, la derivada de la f con respecto a z, la derivada de la f3 en x, y z, diferencial de volumen. Que eso es la divergencia, esto es la divergencia de este campo. Esto de acá es la divergencia del campo 0, 0, F3. ¿Está bien? Y ahí queda bien escrito. O sea, en el fondo lo que hicimos fue demostrar el teorema para este tipo de campos. Como un campo general se escribe como la descomposición de tres campos de esta forma, con la variable corrida depende de dónde estén parados, bueno, entonces el teorema vale en general. Ahí está. Y como la suma se distribuye con respecto a la integral y la divergencia también, todo vale. Entonces, antes de hacer un intervalito, a ver qué hora estamos, déjenme hacer algún ejemplo. A ver, voy a tener que sacar esto. ¿Dónde estará? Había puesto muchas hojas por si las dudas. En realidad, fíjense que ¿se acuerdan que cuando hicimos el teorema de Green, después lo probamos para regiones más generales, porque nosotros dijimos, bueno, si tengo una región así, que es este anillo, lo puedo descomponer
en regiones, por ejemplo, lo podríamos recomponer en regiones de este tipo, ¿no? Que eran todas del tipo que me decían, del tipo 3. Bueno, con el teorema de Gauss, en realidad también uno puede extender las regiones donde está parado. Puede hacerlo en regiones que se descompongan como regiones de tipo 4. Y bueno, les dejo como ejemplo ver cómo descomponerlo, que sería la generalización de eso. En el anillo ese es tomar un disco y sacarle un disco más chiquito de adentro. Bueno, acá lo pueden pensar tomando una esfera y sacándole una esfera más chiquita de adentro. O sea, ¿cómo sería en R3? Va a ser más difícil de dibujar, pero lo que les dejo ver es que si ustedes tienen una cosa que es una esfera así y otra esfera más grande, bueno, este de acá, ¿sí? Este de acá no cumple que sea una región de tipo 4, pero se puede descomponer con una región de tipo 4. O sea, mi dibujo es horrible. Pero es eso, ¿no? Tengo una pelotita adentro de otra. Y lo que me queda ahí encerrado entre esas dos pelotas se puede descomponer como regiones del tipo 4. Entonces les dejo como tarea ver cómo descomponerlo. ¿Está bien? Y es parecido a lo que hicimos antes. Voy a borrar este dibujo porque me da vergüenza ya. Es tan bueno que me da vergüenza, así que mejor lo borro. ¿Está bien? Pero la idea es hacer lo mismo que hicieron acá. ¿Está bien? Y también lo borro porque me da vergüenza. Esa va a ser la idea con lo que tienen que trabajar. En el fondo le van a dar regiones que van a ser un poco más generales y después van a tener que ver si la pueden descomponer o no en regiones del tipo 4. Si la pueden descomponer en regiones del tipo 4, el teorema directamente lo pueden aplicar ahí sin problema. Lo único que tienen que tener cuidado acá es lo mismo que pasaba antes. Si ustedes tienen, vamos a hacer un dibujo un poco más pulenta, a ver si me sale. Si yo tengo, el tipo no es cabeza dura, lo hace mal una vez y piensa que la segunda vez le va a salir un poco mejor. Yo tengo una esfera y tengo la otra esfera que estará por acá. Estuvo un poco mejor, tampoco me la puedo creer mucho. Acá está claro que esta normal apunta hacia afuera. Pero la normal, en la esfera que está adentro, si apunta hacia afuera de la esfera blanca, va a quedar adentro del dominio que estoy encerrando. ¿Lo ven? Entonces esa tiene que apuntar hacia afuera. Hacia adentro, perdón. ¿Sí? Pues como que una tiene que apuntar así y la otra así. Si se acuerdan lo que pasaba en el teorema de Green, era como que la curva que estaba afuera la teníamos que recorrer en sentido antihorario, mientras que la curva que estaba adentro la recorríamos en sentido horario. ¿Sí? Bueno, acá es más claro todavía. Era como, bueno, yo la tengo que apuntar a esta hacia afuera y a la que está adentro la tengo que apuntar hacia adentro, para que quede siempre apuntando hacia afuera de la superficie. ¿Sí? Ese es el cuidado que hay que tener. Bueno, entonces al final el teorema vale en regiones más generales, ¿sí? Vale en regiones donde se pueda descomponer. ¿Quieren preguntar algo? Si no, ahí también, de última, podemos restar, ¿no? Hacer como Gauss en toda la esfera grande y restarle la chica, entonces te quedaría como Es que vas a apuntando para terminar, adentro, ¿no? bueno, hay que ver cómo es tu campo, ¿no? Porque puede ser que no se hace uno en la parte de adentro de la esfera Claro, chica. O sea, ahí sí. tenés que tener cuidado. Si el campo es uno en todos lados, eh, bueno, tenés que pensar cómo lo escribís, ¿sí? Pero sí, porque ahí podés separar como que la integral en la esfera chica, como la integral en la esfera grande, menos la integral, eh, es más la integral en la esfera chica de abajo, pero como la integral chica de abajo está apuntando con la normal exterior, ahí pones un menos porque querés apuntar hacia arriba y ahí podés aplicar el tema de la divergencia.
Pero siempre y cuando estés pensando en un campo que sea C1 adentro de la esfera donde querés aplicar el teorema, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si no es C1? Porque podría ser nada más que C1 en la región que encierra y no en el cero, por ejemplo, o cosas así. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, nada. Hagamos un ejemplo. Como siempre, como yo soy el profe, hago los ejemplos que son más fáciles, ¿sí? Pero van a ver que es mucho más fácil usar el teorema de divergencia de lo que uno espera, ¿no? Dice, bueno, yo quiero calcular la divergencia, o sea, quiero calcular la integral de f por la normal, donde esta es la superficie. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la divergencia de la f? Fíjense que la f es un campo C1, C infinito si quieren. Es derivar la primera con respecto a x, o sea que queda un 2, más derivar la segunda con respecto a y, o sea que te queda un 2i, más derivar la tercera con respecto a z, 2z. Entonces, como f es C1 y s es no s, y omega es igual a los x y z, tales que x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es menor o igual que 1, es una región del tipo 4, podemos aplicar el teorema de Gauss para calcular esta integral. Una pregunta, profe. Ese integral es el flujo, ¿no? Sí, Y nada, pregunto solo de curiosidad. ¿Por qué tipo la anotás en el teorema de Gauss como integrar sobre una función y no el flujo del campo en sí? Digo, ¿por qué no es lo multiplicas? mismo. Ah, ok, ¿Vos decís que lo querés notar así? claro, También podés. es lo Es lo mismo. mismo. Sí. Perfecto. Para este caso es lo mismo. Lo que pasa es que estaba anotado así porque lo vimos, porque es como el paso natural de la generalización en el plano. ¿Está bien? Sí, sí, lo preguntaba sobre todo porque no sabía si era lo mismo o no y si... Porque la ah, definición de esto, si te acordás, era básicamente, sí, sí, eh, te lleva a lo otro, pero claro. nada, no sabía por qué tipo estás dando esa anotación, pero me quedó más claro, gracias. Entonces, uy, no, correo. Entonces, esperen que estoy haciendo lío por todos lados. Entonces podemos aplicar el teorema de Gauss y la integral sobre S de f por la normal de ds es igual a la integral sobre omega de la divergencia de f de volumen. Déjame ver si tengo. Y esto es muy fácil porque ahora quedó la integral. ¿Quién es b? Perdón, porque no lo puse acá. ¿Quién es b? Ah, bueno, ya lo había puesto antes. Omega de 2 más 2i más 2z igual a la derivada de volumen. Entonces, ¿qué les parece que va a pasar con la integral de i y con la integral de z en la bola? Porque al final, acuérdense que omega, ¿sí? No sé si lo puse o no lo puse. Sí, omega es la bola, ¿sí? Es la bola de radio 1. ¿Cómo son i y z en la bola de radio 1? ¿Hay simetría? ¿No hay simetría? ¿Qué pasa? ¿Cómo va a dar esa integral? Pueden Cero, cortar y de un lado va a ser positivo y del otro lado ¿cómo va a ser? negativo. Negativo y va a ser igual, ¿no? Una con más y la otra con menos. Así que ¿cómo va a dar esa integral? Cero, Cero. O sea que lo único que va a sobrevivir es lo que tiene el 2, ¿lo ven? O sea que esto en el fondo es 2 veces
el volumen de omega. Entonces la cuenta se simplificó un montón. Bueno, justo para este campo, pero es pasar de la integral de un flujo, ¿sí? De hacer calcular el flujo a través de la superficie a una integral de volumen, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la integral sobre f de n diferencial de s es 8 pi tercio. Y ahí se termina el ejercicio. ¿Puedes ver un segundo anterior? Sí. Ahí está, gracias. Entonces, si les parece, hagamos... Bueno, y también uno puede... Por ejemplo, acá me dicen que a mí no se me actualizó. No sé si los perdí o no los perdí. ¿Se les actualizó la pantalla? No, profe, se ve. Estamos viendo el x cuadrado más y más c. Está. Mi computadora está más lenta, perdón. Entonces, acá tenemos una integral de una función sobre una superficie. Y la superficie vuelve a ser la esfera. ¿Alguien me puede decir cómo es la normal en un punto x, y, z? La normal exterior. Cualquier punto de la esfera, ¿no? ¿Cómo cualquiera? ¿Cualquiera? Tiene que ser normal. Acuérdate que como termina siendo perpendicular al plano tangente que construyas. Con Z positivo. No, o sea, tiene un poco de razón el compañero, pero es el mismo punto, digamos. Es x y z. ¿Sí? Porque piensen una manera fácil de verlo, o por lo menos en un punto que se ve fácil. Yo me paro acá, el normal es perpendicular el tangente va a ser perpendicular al 0, 0, 1, que es justo en el punto donde estoy parado. ¿Está bien? Y esa es la idea de la normal, ¿no? Acuérdense que la normal de la superficie es la normal al plano tangente. O sea que esta es la que está apuntando para allá. ¿Está bien? Si me paro acá, en este punto de acá, que es como poner 0, 1, 0, ¿sí? Voy a tener el tangente acá. O sea, siempre cuando están en una esfera unitaria, les va a quedar el mismo punto, ¿sí? Y esa es una ventaja. Entonces, primera pregunta. ¿Existe un f tal que f de x, y, z por x y z es igual a x al cuadrado más y más z para todo x, y z perteneciente a la cáscara de la bola unitaria, a lo que yo llamé S? Entonces acá quiero usar el teorema de Gauss porque estoy con ese resultado y lo voy a tratar de usar en todos lados. Si a mí se me complica calcular esa integral porque yo no la sé y me imagino que si encuentro un campo y calcular la divergencia va a ser más fácil, lo tengo que encontrar. ¿Cómo lo encuentro? Bueno, yo sé que la f tiene que ser igual a un f1, f2, f3. Entonces lo que tiene que pasar es que f1 de x, y, z por x más f2 de x, y, z por y más f3 de x, y, z por z tiene que ser igual a x al cuadrado más y más z. Esto igual es porque, o sea, vos encontraste la normal Yo sin soy hacer ningún tipo Claro, de parametrización ni nada, ¿no? O nada, sea, eso te exacto. queda más fácil.
Te queda más fácil cuando uno se puede identificar la normal, en algunos casos, que sea simple, que la vea a ojo. Claro. Sí. Entonces, ¿qué es lo que uno dice acá? Bueno, No entendí yo no- mucho lo de la normal. ¿acá? Sí. Claro, vos acordate que la idea de la normal es que apoye que cuando construyas el tangente, que es un plano, el plano que apoya tangencialmente, tenga como normal esa dirección. Eso es la normal a la superficie en cada punto, ¿está bien? Entonces, lo que pasa es que cuando vos construís la normal cuando vos construís el plano tangente en cualquier punto, el mismo plano termina siendo normal como decís, a ese vector. ¿Está bien? Y eso lo que pasa es porque, si vos lo pensás, es como que, bueno, ya el punto donde estás tiene norma 1. Entonces, esa es la primera ventaja. Y después, cuando vos te parás en los polos, ¿sí? Por ejemplo, si vos te parás en los polos, el vector normal al tangente en un polo, ¿sí? Va a ser por ejemplo, en el polo norte, es el 0, 0, 1, que es justo el punto de estar parado en el polo norte. Si te vas al polo sur, digamos, podés tomar el 0, 0, menos 1. ¿Sí? Estás tomando siempre la normal exterior. O sea que en los dos polos estás tomando el mismo punto. ¿Sí? Ahora, ¿eso te lo convences? ¿Te convences de Sí, eso? sí. Bueno, ahora agarrá cualquier punto y hacé como una rotación de los ejes a esos puntos, porque podés poner los ejes ahí y vas a encontrar que es el mismo punto siempre. Agarrá un punto cualquiera, pues suponete que vos estás así corrida, tu eje está acá. Bueno, ¿esto qué es? Es como rotar, llevar el eje a que sea este, digamos. Tomá este como una posible dirección. Acomodá todo para que ese sea tu eje, uno de tus ejes. Bueno, es de vuelta lo mismo, digamos. ¿Está bien? Podés acomodar los ejes para que los ejes sean un punto, sea justo el punto que estás tomando. Entonces te está diciendo que es el mismo punto en todos lados. Esa es la idea. ¿Se entendió? Sí, sí, gracias. Bueno, dicho eso, bueno, entonces es como esta versión que estoy haciendo, como dijeron ustedes, es un poco rebuscada, pero es para que lo vean o lo piensen de otra manera. Ahora lo tienen que hacer lo más fácil posible, para que sean iguales. ¿Qué le pedirían a F2 y a F3? ¿Que sean iguales a quién? 1 A 1. ¿Y a F1? a X. A X. ¿Son la única construcción posible? No. No. Pero bueno, esta es una. Entonces, si tomamos F2 igual a F3 igual a 1 y F1 igual a X, tenemos que F, X y Z es igual a X1, 1, y la integral sobre S de X al cuadrado más Y más Z de ds es igual a la integral sobre S de F por la normal. Y esto, ahora sí puedo usar el teorema de Gauss. Esto es la integral sobre el omega, que era como lo había llamado antes, de la divergencia de la F diferencial de volumen. ¿Cuál es la divergencia acá? La divergencia, ¿sí? Fíjense que la divergencia Es me va a 1. dar 1. O sea que bueno, acá me queda el volumen de omega. Profe, ¿podés repetir cómo tomaste F2 y F3 igual a 1? Me perdí un poco ahí. Porque vos querés que estas dos cosas sean iguales.
Entonces, lo que está con y tiene que ser igual a lo que está con y. ¿Está bien? Y lo Claro, que sí. está con z tiene que ser igual a lo que está con z. Y lo que está con x tiene que ser igual a lo que está con x, digamos. Entonces, lo que dijimos es, bueno, pongamos x es una opción, no es la única. Podría poner alguna combinación media extraña y también funcionaría, ¿no? Pero como cambiar los signos. Pero si vos no te querés complicar, pensás en eso. Decís, bueno, lo que está con X tiene que ser igual a lo que está con X. Lo que está con Y tiene que ser igual a lo que está con Y. Y lo que está con Z tiene que ser igual con Z. Lo pienso así y me sale. Después uno puede complejizar la elección, ¿sí? Por eso no es única. Una pregunta, profe. ¿No hay Sí. ningún problema con que la normal que estábamos tomando acá no tenga módulo 1? Sí tiene el módulo 1. Ah, Acordate que estás en la esfera. sí, perfecto. Sí, si no era un problema, sí. Sí, tiene que tener norma 1. Sí, por eso es la normal. Ahí es importante que sea la normal unitaria. ¿Está bien? Cuando lo pienso así, estoy pensando en la normal unitaria, acuérdense de eso, la que tiene norma 1. Sí, o sea, ojo, esto, les voy a ser sincero, este ejemplo es muy, pero muy de acá, digamos. Si yo ya pongo una superficie media extraña, todo esto que hice va a ser muy difícil, porque anda a encontrar cuál es, ¿está bien? Entonces, antes de hacer la interpretación física Perdón, otra pregunta. Sí, pregunte. Acá nosotros encontramos un campo que multiplicado por la normal nos dé esa expresión, pero yo podría haber dicho directamente que mi campo es x cuadrado más y más z. No, porque acordate que lo estás multiplicando por la normal. O sea, para que sea esto, directamente x al cuadrado más y al cuadrado más z, eso acordate que está ya multiplicado por la normal. Eso no es un campo. Si vos pusieras eso, después cuando lo multipliques por la normal, te va a quedar x al cubo más y al cuadrado más z al cuadrado. Ah, claro. Bueno, está bien, ¿Sí? sí. ¿Está bien? No, pero está Sí, bien, sí. buena pregunta, porque ahí hay que tener cuidado con que qué estoy haciendo. De este lado estoy haciendo la integral de pensarlo como, esto lo podrías pensar como que es, no sé, esto es una función. Entonces estás integrando una función sobre una superficie. Cuando vos lo querés llevar al teorema de Gauss, tenés que pensar que estás integrando un campo sobre una superficie. Entonces acordate que siempre tenés que hacer campo por normal para poder hacer la integral. Claro, no, estaba pensando en esto de que el integral del campo por la normal y el integral del campo como en notación teníamos esa igualdad, pero tenía Claro. lo de la izquierda en la Estaría cabeza y bien. no me acordaba que era escalar. Claro, cuando lo querés escribir como vos lo estás pensando, si lo pensás como con la notación física, es que usás eso de IJK. O sea, debería decir x al cuadrado por y más y por j más z por k. Si te lo dan escrito así, entonces eso es la notación física que está diciendo x al cuadrado y x al cuadrado en la primera coordenada y en la segunda y z en la tercera. ¿Está Genial, bien? gracias. Y ahí, o sea, ponerle que no hacías eso, los mismos argumentos de simetría de antes, podrías hacer como la integral sobre la superficie de x cuadrado y después hacer, no sé, pasar a esféricas y resolver, pero aunque te quede más difícil. Claro, sí, podrías hacer la cuenta pasando a esféricas y No, sí, sí. resolver, si tirando No, alguna pero propiedad de simetría, sí, podés claro. hacerlo, sí. Sí, sí. Sí, la pregunta es que es tener, yo lo que quiero es que, a ver, para mí en este ejemplo lo que les quiero mostrar es como, es eso de, bueno, pensémoslo de otra manera, digamos, no vayamos por la usual, tratemos de, parece un poco Sí, más sí. forzoso, pero cuando si elijo bien, la cuenta sale muy rápido. Entonces, es esa la idea. Después es obvio, sí, acá, la verdad, si a mí me dan esa integral de ahí, yo hago esférica, digamos, no me voy a volver loco, ¿no? Pero bueno, era para que tuvieran una idea nomás. No, sí, sí, está bueno el ejemplo. ¿Está? Profe, una pregunta. ¿Y si sería la esfera, por ejemplo, de radio 2, la normal sería... La normal sigue siendo la misma porque tiene que ser unitaria. Buena pregunta. Ok. O sea, es el punto x y z dividido raíz de 2. Porque lo tenés que ahí sí lo tenés que hacer unitario, como dijo el compañero por ahí. ¿Sí? Lo tendría que haber dividido por raíz de 2. O sea que me aparecería por ahí un raíz de 2 dando vuelta. ¿Está?
Bueno, hacemos un intervalito y volvemos en 10 minutos. Así descansamos y después ya venimos con muchas pilas para ver si entendemos cuál es la interpretación física del teorema de la divergencia. Van a ver que es Dale. parecida a la del rotor. ¿Sí? Entonces, a ver, en mi reloj dice y 13, volvemos y 23. Dale. Perfecto. Recording stopped. Profe, Sí. ¿te puedo robar un segundito ahora o te lo pregunto después? Pregúntame ahora, dale. ¿Podés volver atrás al primer ejemplo? ¿Viste? Porque no entendí el truco que dijiste, ¿viste? Cuando tenías la integral triple de 2 más 2i más 2z, que dijiste que son simétricos y entonces, chau, se van. No lo veo eso yo, de una. A ver, pensarlo así. Separá las dos. Agarrá, por ejemplo, para verte las dos sí, ¿no? El 2 sí. Tenés la cosa y separarla así, ¿no? Separá entre la parte de I positiva y la parte de I negativa. Así. De este lado, te va a dar lo mismo que la integral de este lado, pero con signos cambiados la integral de I. Porque la I siempre vale lo mismo acá y acá vale menos. Si hicieras un cambio de variable, como cambiando I por menos I, volverías a tener esta de acá. Ah, está bien, ahí está, listo, no, porque te había entendido otra cosa, pero ahí ¿Está con eso bien? ya- genial. Esa es la idea. Sí, capaz me expresé mal hablando, pero digo, lo que estoy pensando es que de este lado positivo y de este lado se ven no, o sea, como que cambias el signo nada más, ¿sí? Es la misma función, pero hay un cambio de signo. Entonces haces así y ya está. Genial, gracias, profe. Ok.
Bueno, entonces voy a ponerme a grabar. Recording in progress. La idea ahora es tratar de ver si entendemos o tratamos de interpretar cuál es la idea o la noción física de la divergencia o la interpretación. Entonces tomamos un campo, sea F, un campo vectorial, no sé, no importa qué tan regular es, pero supongamos que es según. Muy regular, no importa. Y fijemos un punto P0 en R3 y un delta, un numerito mayor que 0. Entonces voy a tener un punto y alrededor de ese punto me voy a tomar la bolita, ¿sí? O ¿sí? Una bola de radio delta, ¿sí? Una bola así, una pelota en este caso, porque estoy en R3, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que yo llamo B delta en P0. O sea, son los X, si quieren, los Q en R3, tales que la norma de Q menos P es menor que delta. ¿Sí? Entonces, por el teorema de la divergencia, o de Gauss, como lo venimos llamando siempre, la integral de volumen de la bola en el punto P0 sobre el punto P0 de la divergencia de la F, diferencial de volumen, es igual a la integral de D de B delta en P0 por F por la normal diferencial de superficie, donde N es la normal exterior a la superficie que es la cáscara de la bola. ¿Sí? Entonces, donde N, o nu, como lo quieran llamar, es la normal exterior a la superficie. Que es la cáscara de la bola, o sea, la esfera de radio delta y centro P0. Ahora, entonces, fíjense, si yo divido, ¿sí? Si quieren piénsenlo así, si ahora por el teorema del valor medio para integrales, existe Q en la bolita de centro delta y radio P0, tal que la integral sobre la bolita de radio delta P0 de la divergencia de la F, diferencial de volumen, es el volumen, o sea, si quieren, la divergencia de la F. No, siempre me pasa lo mismo. Es la divergencia de la F, acá pongan Q de delta, para que quede claro que dependa de delta, de la F en Q de delta por el volumen de la bolita delta P0. ¿Sí? Si se acuerdan, es muy parecido a lo que hicimos con el rotor. Luego, tenemos que la divergencia de la F en Q delta es igual a 1 sobre el volumen
de la bolita delta de la integral sobre superficie del f por nu delta S. Y esto, cuando delta tiende a 0, tiende a la divergencia de f de p. P o P0 lo voy a llamar. P0. O sea, lo que me dice esto es que entonces la divergencia de f de P0 es igual al límite cuando delta tiende a 0, obviamente por derecha, de 1 sobre el volumen de la bolita delta en P0, acá me comí eso,